¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías vivir una vida espiritual que realmente marque la diferencia? Imagina ser el tipo de cristiano que no solo impacta a quienes lo rodean, sino que también provoca un cambio radical en el reino espiritual. Hoy exploraremos un tema profundo y transformador: los 5 tipos de cristianos que Satanás más teme. Prepárate, porque este conocimiento no solo cambiará tu perspectiva, sino que te equipará para enfrentar cualquier desafío espiritual con valentía y determinación. ¿Sabías que puedes ser esa persona que el enemigo teme? Este video está diseñado para retarte, motivarte y equiparte con herramientas prácticas para fortalecer tu fe. Además, estamos en un momento especial de crecimiento y tú puedes ser parte de esta misión. Ayúdanos a llegar a nuestra meta de 1000 suscriptores. Da clic en suscribirse, activa la campanita y comparte este mensaje con quienes sabes que necesitan escuchar esta verdad. Ahora toma tu Biblia, prepara tu corazón y quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy no solo transformará tu vida, sino que también te desafiará a alcanzar un nuevo nivel de compromiso con Dios. Este es tu momento. Este es el llamado. Vamos a comenzar. La oración es el pilar fundamental de una vida cristiana poderosa. Un cristiano que vive en oración no solo busca a Dios en los momentos de necesidad, sino que desarrolla una relación constante y profunda con Él. Este tipo de cristiano entiende que la oración no es una simple rutina, sino un canal directo de comunión con el Creador. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos invita a orar sin cesar, una exhortación que destaca la importancia de mantenernos conectados con Dios en todo momento. Pero, ¿qué significa realmente vivir en oración? Un cristiano de oración prioriza el tiempo con Dios por encima de cualquier otra actividad. Antes de tomar decisiones, ya sean grandes o pequeñas, busca sabiduría divina. Durante el día, en medio de las tareas cotidianas, mantiene un espíritu de conversación continua con el Señor. Este hábito no solo fortalece la fe, sino que también permite enfrentar las tentaciones y desafíos con una paz inquebrantable. Satanás teme a este tipo de cristianos porque sabe que están firmemente arraigados en la voluntad de Dios y alineados con su propósito. La oración tiene un poder transformador. No solo cambia circunstancias externas, sino que también transforma corazones endurecidos y fortalece el carácter interno. Santiago 5:16 afirma que la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Esto nos recuerda que, cuando oramos con fervor y fe, estamos participando en la obra redentora de Dios en el mundo. Así como Elías oró para que no lloviera durante 3 años y medio, nuestras oraciones pueden tener un impacto sobrenatural en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Además, vivir en oración nos protege contra los ataques del enemigo. Satanás sabe que no puede prevalecer contra aquellos que se refugian en la presencia de Dios. La oración nos equipa con discernimiento para identificar las trampas espirituales y fuerza para superarlas. Es un arma poderosa que desarma al enemigo y nos permite permanecer firmes en nuestra fe. Pregúntate, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Estoy dedicando suficiente tiempo a buscar la presencia de Dios? Un cristiano que vive en oración también influye en otros. Su vida se convierte en un testimonio de dependencia y confianza en Dios. Inspirados por su ejemplo, otros comienzan a orar con más fervor y consistencia. Este efecto multiplicador es una de las formas en que Dios extiende su reino en la tierra. Así que, si deseas ser un cristiano que el enemigo teme, comienza a cultivar una vida de oración diaria. Para desarrollar este hábito, es importante establecer un horario regular para orar. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas enfocarte completamente en Dios. No se trata de la duración de la oración, sino de la sinceridad y la conexión con el Señor. A medida que pases más tiempo en oración, notarás cómo tu vida espiritual se fortalece y cómo la paz de Dios llena cada área de tu ser. Finalmente, recuerda que la oración es más que hablar, es también escuchar. Dedica tiempo a meditar en la palabra de Dios y a esperar en silencio su dirección. En este diálogo íntimo, descubrirás la voluntad de Dios para tu vida y experimentarás la profundidad de su amor. Así que hoy, comprométete a ser un cristiano que vive en oración. Tu vida nunca será la misma, y el reino espiritual sentirá el impacto de tu fe. Conocer la palabra de Dios es esencial para una vida cristiana sólida. Un cristiano que estudia las Escrituras no solo adquiere conocimiento, sino que también desarrolla discernimiento espiritual. En una batalla espiritual,
La Biblia es nuestra espada, como se menciona en Efesios 6:17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así como un soldado no iría al campo de batalla sin su arma, un cristiano que desconoce la palabra está en desventaja frente a las mentiras del enemigo. La palabra de Dios fortalece nuestra fe y nos da las herramientas necesarias para resistir las tentaciones. Jesús nos mostró el ejemplo perfecto durante su tentación en el desierto, Mateo 4:1-11. Cada vez que Satanás intentó engañarlo, Jesús respondió con autoridad: escrito está. Este conocimiento no se adquiere de manera superficial, requiere un estudio constante y una meditación diaria en las Escrituras, como Josué 1:8 nos enseña. Un cristiano que conoce la palabra no se deja llevar por doctrinas falsas ni por la duda. Al contrario, entiende quién es en Cristo, reconoce las promesas de Dios y sabe cómo aplicarlas a su vida diaria. Este conocimiento es una fortaleza espiritual que protege contra los ataques del enemigo. Satanás teme a los cristianos que meditan en la palabra día y noche, porque saben que estos creyentes están firmemente anclados en la verdad divina. El estudio bíblico no debe limitarse a leer versículos al azar o escuchar sermones ocasionales. Es necesario profundizar en el contexto, entender los principios detrás de los textos y permitir que el Espíritu Santo revele las verdades ocultas en ellos. Utilizar recursos como comentarios bíblicos, devocionales y grupos de estudio puede enriquecer nuestra comprensión de la palabra y fortalecer nuestra relación con Dios. Además, conocer la palabra nos equipa para ministrar a otros. Cuando compartimos el Evangelio, lo hacemos con autoridad y claridad, guiados por el Espíritu Santo. La palabra nos da confianza para hablar de nuestra fe, responder preguntas difíciles y defender la verdad en un mundo lleno de confusión. Este tipo de cristiano no solo es una amenaza para el reino de las tinieblas, sino también una bendición para quienes buscan la verdad. Para ser un cristiano que conoce la palabra, es importante establecer un hábito de estudio diario. Dedica tiempo específico a leer, reflexionar y memorizar las Escrituras. Ora antes de comenzar, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine tu entendimiento y te guíe en el proceso. A medida que profundices en la palabra, notarás cómo tu vida comienza a alinearse con la voluntad de Dios. Finalmente, recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12. Cada vez que la lees, permite que transforme tu mente y tu corazón. Esta transformación no solo impactará tu vida, sino también la de quienes te rodean. Sé ese cristiano que conoce la palabra y verás cómo tu caminar espiritual se convierte en un testimonio poderoso de la verdad de Dios. La santidad es un llamado para todos los cristianos, pero muchas veces es malentendida o considerada inalcanzable. En 1 Pedro 1:16, Dios nos llama claramente: sed santos, porque yo soy santo. Vivir en santidad no significa perfección, sino una vida dedicada a agradar a Dios en todo momento, dejando atrás el pecado y caminando en obediencia a su palabra. Un cristiano que vive en santidad es una amenaza directa para el reino de las tinieblas. Satanás teme a estos creyentes porque sabe que están protegidos por el manto de la santidad. 1 Juan 5:18 nos recuerda que el maligno no le toca a quien permanece bajo la cobertura de Dios. Este tipo de cristiano no se conforma al mundo, sino que entiende que ha sido separado para un propósito mayor. La santidad comienza con una decisión diaria de seguir a Cristo. Es un proceso continuo de renuncia al pecado y alineación con la voluntad de Dios. Esto incluye desde nuestras palabras y pensamientos hasta nuestras acciones. Romanos 12:1 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Este acto de entrega transforma nuestra vida y nos permite experimentar la plenitud de su presencia. Vivir en santidad también implica evaluar constantemente nuestras vidas. ¿Hay hábitos, relaciones o pensamientos que nos alejan de Dios? Identificar y eliminar estas distracciones es esencial para mantenernos enfocados en nuestro llamado. A medida que nos despojamos de lo que no glorifica a Dios, experimentamos una libertad y una paz que solo Él puede dar. Un cristiano santo también influye positivamente en quienes le rodean. Su vida es un reflejo del carácter de Cristo, lo que inspira a otros a buscar la santidad y a caminar en obediencia. Este testimonio es una herramienta poderosa para expandir el reino de Dios y desarmar las estrategias del enemigo. Para vivir en santidad, es importante mantenernos conectados con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes.
Estas prácticas nos fortalecen espiritualmente y nos ayudan a resistir las tentaciones. Recuerda que no estamos solos en este proceso, el Espíritu Santo nos capacita y guía en nuestro caminar. Finalmente, vivir en santidad es una decisión que glorifica a Dios y transforma nuestra vida. A medida que buscamos agradar al Señor en todo, nos convertimos en instrumentos poderosos en sus manos. Sé ese cristiano que vive en santidad y experimentarás el gozo y la victoria que solo Dios puede dar. El amor y el perdón son armas espirituales que desarman completamente al enemigo. En un mundo que promueve el rencor y la venganza, un cristiano que ama genuinamente y perdona es un reflejo del carácter de Dios. Mateo 5:44 nos enseña a amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen, un mandato radical que desafía las normas del mundo. Amar y perdonar no es fácil, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Sin embargo, es en estos momentos cuando nuestro carácter cristiano se pone a prueba. Colosenses 3:13 nos exhorta a soportar unos a otros y perdonar las quejas que tengamos unos contra otros. Este acto de obediencia no solo libera a los demás, sino que también nos libera a nosotros mismos de la amargura y el resentimiento. El amor genuino y el perdón frustran los planes del enemigo. Satanás utiliza el odio, el rencor y la división para destruir iglesias, familias y relaciones. Cuando elegimos amar y perdonar, desmantelamos estas estrategias y permitimos que la reconciliación y la paz prevalezcan. Este tipo de cristiano se convierte en un instrumento de Dios para sanar corazones y restaurar relaciones. El perdón no es un sentimiento, es una decisión basada en la obediencia a Dios. A menudo requiere tiempo y oración, pero con la ayuda del Espíritu Santo, es posible liberar a quienes nos han lastimado. Este acto no solo glorifica a Dios, sino que también nos acerca más a Él, permitiéndonos experimentar su amor y gracia de una manera más profunda. Amar y perdonar también tiene beneficios emocionales y físicos. Estudios han demostrado que las personas que practican el perdón son más felices y tienen menos problemas de salud. Esto refleja cómo los principios bíblicos no solo transforman nuestro espíritu, sino también nuestro bienestar general. Para vivir este principio, es importante recordar el ejemplo de Cristo. Él perdonó a quienes lo crucificaron y nos enseñó a hacer lo mismo. Cuando elegimos seguir su ejemplo, nuestra vida se convierte en una luz que guía a otros hacia Él. Piensa en esto, ¿hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar hoy? Finalmente, recuerda que el amor y el perdón son fundamentales para una vida cristiana victoriosa. Sé ese cristiano que ama incondicionalmente y perdona sin reservas. Tu vida será una fuente de inspiración y un testimonio poderoso del amor de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia única, es un proceso continuo que transforma cada área de nuestra vida. Jesús prometió en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Este poder nos capacita para enfrentar los desafíos espirituales, resistir las tentaciones y proclamar el Evangelio con valentía. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es una amenaza constante para el reino de las tinieblas. El Espíritu Santo nos da discernimiento para identificar las trampas espirituales y la fuerza para superarlas. Romanos 8:9 nos enseña que los cristianos deben vivir según el Espíritu, no según la carne. Esto significa que nuestras decisiones, pensamientos y acciones deben estar guiados por Dios y no por nuestros propios deseos. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos dirija, experimentamos una paz y una libertad que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Además de fortalecernos, el Espíritu Santo nos equipa con dones espirituales para edificar la iglesia y servir a otros. Estos dones, como el discernimiento, la profecía y la enseñanza, son herramientas poderosas que desarman las estrategias del enemigo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo utiliza estos dones para expandir el reino de Dios y ser una luz en el mundo. Buscar el llenado del Espíritu Santo requiere humildad y disposición. Dios no habita en corazones llenos de orgullo o pecado no confesado. Es necesario arrepentirnos, consagrarnos y buscar a Dios en oración sincera. Lucas 11:13 nos asegura que si pedimos al Padre el Espíritu Santo, Él nos lo dará. Este deseo sincero de ser llenos de su presencia nos acerca más a Él y nos prepara para cumplir su propósito. El impacto de un cristiano lleno del Espíritu Santo no se limita a su vida personal, también transforma a quienes lo rodean. Su presencia irradia amor, paz y gozo, cualidades que reflejan el carácter de Dios.
Este testimonio atrae a otros a Cristo y desmantela las mentiras del enemigo. Cuando vivimos llenos del Espíritu, nos convertimos en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Para mantenernos llenos del Espíritu Santo, es esencial cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes. Estas prácticas nos fortalecen espiritualmente y nos ayudan a mantenernos enfocados en nuestra misión. Recuerda que ser lleno del Espíritu Santo no es un fin, sino un medio para glorificar a Dios y servir a otros. Finalmente, vivir lleno del Espíritu Santo es una decisión diaria. Cada día, debemos rendirnos a Dios y permitir que su Espíritu guíe nuestras vidas. Sé ese cristiano lleno del Espíritu Santo que el enemigo teme y experimenta el gozo y la victoria de caminar en el poder de Dios. La comunión con otros creyentes es una característica esencial de la vida cristiana. En Hebreos 10:25 se nos anima, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. La vida cristiana no está diseñada para vivirse en soledad, necesitamos el apoyo, el ánimo y la edificación mutua que solo se encuentran en la comunidad de fe. Un cristiano que vive en comunión con otros encuentra fortaleza en la unidad del cuerpo de Cristo. Esta comunión proporciona un entorno donde podemos compartir nuestras cargas, orar unos por otros y crecer espiritualmente. Satanás teme a este tipo de cristianos porque sabe que la unidad es una fuerza poderosa que desarma sus estrategias de división. Además, vivir en comunión nos protege contra el aislamiento espiritual. Cuando estamos solos, somos más vulnerables a las dudas, las tentaciones y el desánimo. Pero en comunidad, encontramos el aliento y el apoyo necesarios para mantenernos firmes en nuestra fe. Proverbios 27:17 nos recuerda, el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. La comunión también nos da oportunidades para servir y edificar a otros. Cada creyente tiene dones únicos que Dios ha dado para el beneficio del cuerpo de Cristo. Cuando compartimos estos dones, fortalecemos a la iglesia y glorificamos a Dios. Este servicio mutuo no solo edifica a los demás, sino que también nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios. Para vivir en comunión, es importante buscar una iglesia local donde podamos congregarnos y participar activamente. La comunidad no se limita a asistir a los servicios, implica involucrarnos en grupos pequeños, ministerios y actividades que nos permitan conectar profundamente con otros creyentes. A través de estas relaciones, experimentamos el amor y la gracia de Dios de una manera tangible. Además, la comunión nos prepara para enfrentar juntos las batallas espirituales. Cuando oramos y adoramos en unidad, desatamos un poder espiritual que el enemigo no puede resistir. La Biblia dice en Mateo 18:20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa nos da confianza de que, en unidad, somos más fuertes. Finalmente, vivir en comunión no solo fortalece nuestra fe, sino que también impacta a quienes están fuera de la iglesia. Una comunidad cristiana que vive en unidad es un testimonio poderoso del amor de Dios. Sé ese cristiano que busca la comunión con otros, y verás cómo tu vida y la de quienes te rodean son transformadas para la gloria de Dios. La fe es la base de la vida cristiana. Hebreos 11:6 declara, sin fe es imposible agradar a Dios. Un cristiano que vive por fe no se deja llevar por las circunstancias externas, sino que confía plenamente en las promesas de Dios. Este tipo de cristiano no solo inspira a otros, sino que también desarma las estrategias del enemigo con su confianza inquebrantable en el Señor. Vivir por fe significa creer en la fidelidad de Dios incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En medio de las pruebas, este cristiano no se rinde, sino que se aferra a la verdad de que Dios tiene el control. Esta confianza lo convierte en un testimonio vivo del poder y la bondad de Dios. Además, la fe nos permite superar el temor y la duda. Satanás utiliza estas herramientas para debilitarnos, pero un cristiano que vive por fe no se deja intimidar. Como se menciona en 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esta seguridad nos capacita para enfrentar cualquier desafío con valentía. La fe también es un medio por el cual experimentamos los milagros de Dios. Cuando creemos, abrimos la puerta para que Dios actúe de manera sobrenatural en nuestras vidas. Así como Jesús dijo en Mateo 17:20, si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará.
Este tipo de fe mueve montañas y transforma vidas. Vivir por fe también implica actuar conforme a lo que creemos. Santiago 2:26 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Esto significa que nuestra fe debe reflejarse en nuestras acciones diarias, mostrando al mundo la realidad del Evangelio. Este tipo de vida glorifica a Dios y desafía al enemigo. Para cultivar una vida de fe, es esencial pasar tiempo en oración y en la palabra de Dios. Estas prácticas fortalecen nuestra confianza en Él y nos ayudan a mantenernos firmes en su verdad. También es importante rodearnos de otros creyentes que nos animen a caminar en fe, especialmente en tiempos de dificultad. Finalmente, vivir por fe no solo transforma nuestra vida, sino también la de quienes nos observan. Sé ese cristiano que vive por fe y serás un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios. Recuerda que tu fe no solo te fortalece a ti, sino que también desarma al enemigo y glorifica al Señor. Este no es un video más, este es un llamado directo a tu corazón. Si estás aquí, no es por casualidad, Dios tiene un propósito para tu vida. Suscribirte a este canal no es solo un clic, es un paso de fe, un compromiso para seguir creciendo espiritualmente, para profundizar tu relación con Jesús y para convertirte en una luz en medio de las tinieblas. Cada vez que te unes a esta comunidad, estás diciendo, Señor, estoy dispuesto. Estoy listo para ser transformado y para transformar a otros con tu amor. No se trata de números, sino de almas. Este canal es un puente para que más personas conozcan la verdad, encuentren esperanza y vivan una vida con propósito en Cristo. Tu suscripción no solo fortalece tu caminar espiritual, sino que ayuda a expandir el reino de Dios, llevando este mensaje a quienes más lo necesitan. Así que, si sientes en tu corazón que Dios te está llamando a ser parte de algo más grande, no esperes más. Haz clic en suscribirse, activa la campanita y permite que este contenido te inspire, te equipe y te desafíe a caminar cada día más cerca de Jesús. Juntos, somos instrumentos para su gloria. ¿Estás listo para decir sí al llamado de Dios? Únete ahora y hagamos temblar al infierno con nuestra fe. La perseverancia en medio de las pruebas es una característica que distingue a los cristianos que impactan profundamente en el reino espiritual. Santiago 1:12 declara, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Un cristiano que persevera demuestra su fe a través de su resistencia frente a las adversidades. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero las pruebas son herramientas que Dios utiliza para perfeccionar nuestro carácter. Romanos 5, 3-5 nos enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este proceso transforma nuestra fe y nos prepara para cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. Un cristiano que persevera no solo enfrenta sus pruebas con valentía, sino que también sirve como inspiración para otros. Su testimonio de fidelidad en tiempos difíciles anima a quienes están luchando, recordándoles que Dios es fiel y que nunca abandona a sus hijos. Este ejemplo se convierte en una herramienta poderosa contra las estrategias del enemigo. La perseverancia también es un arma espiritual que desarma al enemigo. Satanás busca desanimarnos y alejarnos de Dios, pero cuando permanecemos firmes en nuestra fe, frustramos sus planes. Efesios 6:13 nos anima, toma toda la armadura de Dios, para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es crucial entender que la perseverancia no significa enfrentar las pruebas solos. Dios nos da su Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos en los momentos de mayor necesidad. Además, el apoyo de una comunidad de fe proporciona ánimo y esperanza para seguir adelante, incluso cuando el camino parece difícil. Para cultivar la perseverancia, es importante mantener una perspectiva celestial. Recordar que las pruebas son temporales y que nuestras aflicciones presentes no se comparan con la gloria que será revelada en nosotros. Romanos 8:18. Esta esperanza nos ayuda a enfrentar cada día con determinación y confianza en Dios. Finalmente, la perseverancia no solo nos fortalece a nosotros, sino que glorifica a Dios. Cuando permanecemos fieles, incluso en medio de las dificultades, mostramos al mundo que nuestra fe es verdadera y que Dios es digno de confianza. Sé ese cristiano que persevera en las pruebas y experimentarás cómo tu fe se convierte en un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios. La generosidad es una característica que refleja el corazón de Dios.
Un cristiano generoso no solo da de sus recursos materiales, sino también de su tiempo, talento y amor. 2 Corintios 9:7 nos recuerda, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La generosidad desarma las estrategias del enemigo porque rompe las cadenas del egoísmo y la avaricia. Satanás utiliza estas actitudes para alejarnos de Dios, pero cuando elegimos ser generosos, reflejamos el carácter de Cristo y glorificamos a Dios. Este acto de amor tiene un impacto poderoso tanto en nuestra vida como en la de quienes nos rodean. Un cristiano generoso entiende que todo lo que tiene proviene de Dios y que es un administrador de sus bendiciones. Esto le permite dar con libertad y alegría, sabiendo que Dios proveerá todas sus necesidades según sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Este tipo de confianza es una declaración de fe que desarma las mentiras del enemigo. Además, la generosidad no solo bendice a quienes la reciben, sino que también enriquece espiritualmente a quien da. Hechos 20:35 nos enseña que más bienaventurado es dar que recibir. Este principio transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a vivir una vida centrada en los demás en lugar de en nosotros mismos. Para ser un cristiano generoso, es importante cultivar un corazón agradecido. Cuando reconocemos las bendiciones de Dios en nuestra vida, somos movidos a compartirlas con otros. Este acto de gratitud no solo honra a Dios, sino que también edifica a la iglesia y extiende su reino en la tierra. La generosidad también tiene un impacto eterno. Jesús dijo en Mateo 6:20, haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen. Cada acto de generosidad es una inversión en el reino de Dios, con recompensas que trascienden este mundo. Este tipo de perspectiva nos ayuda a dar con un propósito y con alegría. Finalmente, un cristiano generoso es una luz en el mundo. Su vida es un testimonio del amor de Dios, que inspira a otros a ser generosos y a buscar una relación más profunda con el Señor. Sé ese cristiano con un corazón generoso y verás cómo Dios usa tu vida para impactar a muchos y glorificar su nombre. El espíritu de servicio es una marca distintiva de los seguidores de Cristo. Jesús mismo nos dio el ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos, diciendo, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Juan 13:14. Un cristiano que sirve a los demás refleja el corazón de Cristo y vive en obediencia a su llamado. El servicio no se trata de buscar reconocimiento, sino de glorificar a Dios y edificar a su iglesia. Mateo 23:11 nos recuerda, el mayor entre ustedes será su servidor. Este tipo de actitud desarma las estrategias del enemigo, que busca sembrar orgullo y división en nuestras vidas y comunidades. Un cristiano con un espíritu de servicio también entiende que servir a otros es servir a Dios. Colosenses 3:23-24 nos exhorta, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. Este enfoque nos ayuda a mantener una perspectiva eterna y a dar lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos. El servicio no solo impacta a quienes lo reciben, sino que también transforma a quienes lo practican. A través del servicio, aprendemos humildad, paciencia y compasión, cualidades que reflejan el carácter de Cristo. Este crecimiento espiritual fortalece nuestra relación con Dios y nos equipa para cumplir con su propósito. Para desarrollar un espíritu de servicio, es importante estar atentos a las necesidades de los demás. Esto requiere sensibilidad y disposición para salir de nuestra zona de confort. Al hacerlo, descubrimos oportunidades para mostrar el amor de Dios de maneras prácticas y significativas. El servicio también fomenta la unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando trabajamos juntos para edificar la iglesia y alcanzar al mundo, fortalecemos nuestras relaciones y damos un testimonio poderoso de la obra de Dios en nuestras vidas. Esta unidad es una herramienta eficaz contra las divisiones que el enemigo intenta sembrar. Finalmente, un cristiano con un espíritu de servicio vive una vida que glorifica a Dios y bendice a los demás. Su ejemplo inspira a otros a seguir a Cristo y a buscar maneras de servir con amor y humildad. Sé ese cristiano que sirve con alegría y experimentarás la satisfacción y el gozo que provienen de honrar a Dios con tus acciones. Buscar la sabiduría de Dios es una característica esencial de un cristiano que impacta el mundo espiritual. Proverbios 4:7 declara, la sabiduría es lo principal, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.
Un cristiano sabio no depende de su propio entendimiento, sino que busca la guía y el conocimiento que provienen de Dios. La sabiduría divina nos equipa para tomar decisiones correctas en todas las áreas de nuestra vida. Santiago 1:5 nos anima: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría no solo nos guía en nuestro caminar diario, sino que también nos protege contra los engaños del enemigo. Un cristiano que busca la sabiduría de Dios no es impulsivo ni reactivo, sino que actúa con prudencia y discernimiento. Este tipo de comportamiento desarma las estrategias del enemigo, quien intenta sembrar confusión y caos. En cambio, la sabiduría divina trae claridad, paz y dirección a nuestras vidas. Además, la sabiduría nos ayuda a entender y aplicar la palabra de Dios. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de vivir conforme a lo que aprendemos. Mateo 7, 24-25 compara a quien pone en práctica la palabra con un hombre sabio que construye su casa sobre la roca, firme ante cualquier tormenta. Buscar la sabiduría de Dios también fortalece nuestras relaciones. Nos enseña a responder con gracia, a escuchar con paciencia y a actuar con amor. Estas cualidades reflejan el carácter de Cristo y construyen puentes en lugar de muros, desmantelando las divisiones que el enemigo intenta crear. Para cultivar la sabiduría divina, es importante pasar tiempo en oración y en la lectura de las Escrituras. También debemos rodearnos de mentores y compañeros de fe que nos ayuden a crecer espiritualmente. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Estas relaciones enriquecen nuestro entendimiento y fortalecen nuestra fe. Finalmente, un cristiano que busca la sabiduría de Dios no solo vive con propósito, sino que también impacta a quienes lo rodean. Su vida es un testimonio del poder transformador de Dios y un recordatorio de que su guía es suficiente en cualquier circunstancia. Sé ese cristiano que busca la sabiduría divina y experimentarás la plenitud de vivir conforme a la voluntad de Dios. La gratitud es una cualidad que distingue a los cristianos que impactan el reino espiritual. 1 Tesalonicenses 5:18 nos exhorta: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Un cristiano agradecido no se enfoca en lo que le falta, sino en las bendiciones que ya ha recibido de Dios. La gratitud transforma nuestra perspectiva, ayudándonos a enfrentar las dificultades con esperanza y confianza en Dios. Satanás utiliza el descontento y la queja para alejarnos de Dios, pero un corazón agradecido desarma estas estrategias. Filipenses 4:6-7 nos recuerda que, al presentar nuestras peticiones con acción de gracias, la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes. Un cristiano que vive en gratitud no solo experimenta gozo y paz, sino que también inspira a otros. Su actitud positiva y su confianza en Dios son un testimonio poderoso de su fidelidad. Este ejemplo motiva a quienes lo rodean a buscar una relación más profunda con el Señor. La gratitud también nos acerca más a Dios. Salmo 100:4 nos dice: entren por sus puertas con acción de gracias. Este acto de alabanza nos conecta con nuestro Creador y nos recuerda su amor y cuidado constantes. A medida que cultivamos un corazón agradecido, nuestra relación con Él se fortalece y nuestra fe se renueva. Para vivir en gratitud, es importante reflexionar diariamente sobre las bendiciones de Dios. Esto incluye tanto las cosas grandes como los pequeños detalles que a menudo pasamos por alto. Al hacerlo, desarrollamos una actitud de agradecimiento que trasciende las circunstancias y glorifica a Dios. Además, la gratitud nos motiva a dar a otros. Reconocer las bendiciones de Dios en nuestra vida nos lleva a compartirlas con quienes nos rodean. Este acto de generosidad no solo edifica a los demás, sino que también glorifica a Dios y desmantela las estrategias del enemigo. Finalmente, un cristiano que vive en gratitud no solo disfruta de una vida llena de gozo, sino que también impacta a quienes lo rodean. Su actitud agradecida es un testimonio del poder transformador de Dios y una invitación a experimentar su amor. Sé ese cristiano que vive en gratitud, y verás cómo tu vida y la de quienes te rodean son transformadas para la gloria de Dios. Defender la verdad es una responsabilidad de todos los cristianos. Jesús dijo en Juan 8:32: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Un cristiano que defiende la verdad no solo vive conforme a los principios de Dios, sino que también proclama el Evangelio con valentía y claridad. La verdad de Dios es una luz en un mundo lleno de confusión y mentiras. Satanás utiliza el engaño para alejarnos de Dios, pero un cristiano que vive en la verdad expone estas mentiras y glorifica a Dios. Efesios 6:14 nos exhorta a ceñirnos con el cinturón de la verdad, una pieza clave en nuestra armadura espiritual. Defender la verdad no significa ser agresivo o imponer nuestras creencias, sino compartir el mensaje de Cristo con amor y humildad. 1 Pedro 3:15 nos dice, estén siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cualquiera que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Este enfoque nos ayuda a ser efectivos en nuestra misión. Un cristiano que defiende la verdad también entiende que debe vivir conforme a ella. Nuestra conducta debe reflejar lo que creemos, para que nuestro testimonio sea auténtico y efectivo. Este tipo de coherencia desarma las críticas y fortalece nuestra credibilidad como seguidores de Cristo. Para defender la verdad, es importante estar firmemente arraigados en la palabra de Dios. Esto requiere un estudio constante y un compromiso con su enseñanza. Al hacerlo, somos equipados para enfrentar los desafíos y responder a las preguntas de quienes buscan respuestas espirituales. La verdad no solo transforma nuestra vida, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos y proclamamos la verdad, abrimos la puerta para que otros experimenten la libertad y el amor de Dios. Este tipo de impacto es una herramienta poderosa contra las estrategias del enemigo. Finalmente, un cristiano que defiende la verdad glorifica a Dios y extiende su reino en la tierra. Sé ese cristiano que vive y proclama la verdad, y experimentarás el gozo de participar en la obra redentora de Dios. La humildad es una virtud fundamental para el cristiano que desea impactar el reino espiritual. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos dio el ejemplo máximo de humildad al lavar los pies de sus discípulos y al entregarse en la cruz por nosotros. Filipenses 2, 3-4 nos exhorta, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Un cristiano humilde no busca su propia gloria, sino la gloria de Dios. Esta actitud desarma al enemigo, quien utiliza el orgullo como una de sus herramientas más poderosas para alejarnos de la voluntad de Dios. La humildad nos protege de caer en la trampa de la autosuficiencia y nos lleva a depender completamente de nuestro Creador. La humildad no significa debilidad, sino fuerza bajo control. Es reconocer nuestras limitaciones y permitir que Dios sea nuestra guía y fortaleza. Santiago 4:10 nos anima, humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Esta promesa nos recuerda que Dios recompensa a quienes se rinden ante Él con un corazón humilde. Además, la humildad nos permite servir a otros con amor y compasión. Un cristiano humilde no busca reconocimiento, sino que se enfoca en las necesidades de los demás. Este servicio desinteresado refleja el carácter de Cristo y edifica a la Iglesia, al mismo tiempo que glorifica a Dios. Para cultivar la humildad, es esencial pasar tiempo en oración y en la palabra de Dios. Estas prácticas nos recuerdan nuestra dependencia de Él y nos ayudan a mantener una perspectiva correcta sobre nosotros mismos y sobre los demás. También es importante rodearnos de personas que nos animen a crecer en esta virtud. La humildad no solo impacta nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Un cristiano humilde inspira a otros a buscar a Dios y a vivir en obediencia a su voluntad. Este ejemplo desarma las divisiones y fomenta la unidad en el cuerpo de Cristo. Finalmente, un cristiano que practica la humildad glorifica a Dios con su vida. Sé ese cristiano humilde que sigue el ejemplo de Cristo y experimentarás la plenitud de caminar en su propósito y su gracia. La paciencia es una cualidad indispensable en la vida cristiana. Gálatas 5:22 la menciona como uno de los frutos del Espíritu, una evidencia de la obra de Dios en nosotros. Un cristiano que cultiva la paciencia no se rinde ante las dificultades, sino que espera en el Señor con confianza y perseverancia. La paciencia nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios. En un mundo donde todo parece inmediato, esperar puede ser difícil, pero es en la espera donde Dios moldea nuestro carácter y fortalece nuestra fe. Isaías 40:31 nos recuerda, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Un cristiano paciente también es una bendición para quienes lo rodean.
Su actitud tranquila y su capacidad para manejar las adversidades con gracia son un testimonio del poder transformador de Dios. Esta paciencia desarma las estrategias del enemigo, quien busca desanimarnos y apartarnos de la voluntad de Dios. La paciencia no significa resignación, sino una esperanza activa en las promesas de Dios. Es saber que, aunque no veamos resultados inmediatos, Él está obrando a nuestro favor. Esta confianza nos permite enfrentar cada día con gozo y determinación, sabiendo que su plan es perfecto. Para cultivar la paciencia, es esencial depender del Espíritu Santo y de su obra en nosotros. Esto incluye orar por fortaleza, estudiar la palabra de Dios y rodearnos de creyentes que nos animen a perseverar. Estas prácticas nos ayudan a mantener nuestra mirada en el Señor y a confiar en su fidelidad. Además, la paciencia nos equipa para ministrar a otros con amor y comprensión. En lugar de reaccionar con enojo o frustración, respondemos con gracia y compasión, reflejando el carácter de Cristo. Este tipo de actitud glorifica a Dios y construye puentes en lugar de muros. Finalmente, un cristiano que cultiva la paciencia experimenta una paz que trasciende las circunstancias. Sé ese cristiano paciente que confía en el Señor en todo momento, y verás cómo su paz y su gozo llenan tu vida y la de quienes te rodean. El gozo es una de las mayores evidencias de la obra de Dios en la vida de un creyente. No depende de las circunstancias externas, sino de la relación íntima con el Señor. Filipenses 4:4 nos exhorta: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Un cristiano que vive en gozo no ignora las dificultades, pero elige confiar en Dios en medio de ellas. Este gozo desarma las estrategias del enemigo, quien utiliza la tristeza y la desesperanza para debilitarnos. En cambio, el gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. El gozo también es una fuente de inspiración para otros. Cuando vivimos con alegría en el Señor, reflejamos su amor y su fidelidad. Este testimonio atrae a quienes buscan esperanza y les muestra que el verdadero gozo solo se encuentra en Cristo. Además, el gozo nos ayuda a enfrentar las pruebas con una perspectiva celestial. Santiago 1:2-3 nos anima: consideren puro gozo, hermanos míos, cuando enfrenten diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Esta actitud nos fortalece y nos prepara para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Para vivir en gozo, es esencial pasar tiempo en la presencia de Dios. Salmos 16:11 nos recuerda: en tu presencia hay plenitud de gozo. A medida que buscamos su rostro, experimentamos una alegría que trasciende cualquier circunstancia. El gozo también fomenta la unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando vivimos con alegría, animamos a otros a hacer lo mismo, creando un ambiente de amor y gratitud en la iglesia. Este tipo de comunidad glorifica a Dios y fortalece nuestra fe colectiva. Finalmente, un cristiano que vive en gozo glorifica a Dios con su vida. Sé ese cristiano que irradia el gozo del Señor y experimentarás cómo su presencia transforma tu vida y la de quienes te rodean. La confianza en Dios es el fundamento de una vida cristiana victoriosa. Proverbios 3:5-6 nos anima: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Un cristiano que confía plenamente en Dios vive con una paz y una seguridad que desarman al enemigo. Confiar en Dios significa entregarle el control de cada área de nuestra vida. Esto no siempre es fácil, pero es en esa entrega donde encontramos libertad y gozo. Filipenses 4:6-7 nos recuerda: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esta confianza también nos ayuda a enfrentar los desafíos con valentía. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, no tenemos miedo de las pruebas o las incertidumbres. Romanos 8:31 nos asegura: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un cristiano que confía en Dios también inspira a otros. Su fe inquebrantable es un testimonio de la fidelidad de Dios y una invitación a experimentar su amor. Este tipo de confianza glorifica a Dios y extiende su reino en la tierra. Para cultivar la confianza en Dios, es esencial pasar tiempo en su palabra y en oración. Estas prácticas nos recuerdan su fidelidad y nos ayudan a fortalecer nuestra relación con Él.
También es importante rodearnos de creyentes que nos animen a confiar en el Señor en todo momento. Finalmente, un cristiano que confía plenamente en Dios glorifica su nombre y disfruta de una vida llena de propósito. Sé ese cristiano que deposita su confianza en el Señor y experimentarás la plenitud de vivir en su amor y en su paz. Hemos recorrido juntos un camino profundo, explorando las características de los cristianos que realmente hacen temblar al infierno. Ahora, el desafío está en tus manos. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe y comenzar a vivir de una manera que glorifique a Dios en todo momento? Este no es el final, es el comienzo de una transformación que no solo impactará tu vida, sino también la de quienes te rodean. Recuerda que ser un cristiano que impacta el reino espiritual no es una meta imposible. Es un compromiso diario de buscar a Dios en oración, conocer su palabra, vivir en santidad, amar y perdonar, y permitir que el Espíritu Santo llene cada área de tu vida. El cambio comienza con una decisión, y esa decisión está al alcance de tus manos. Ahora, te invito a hacer algo que puede cambiar el curso de tu vida y el de muchos más. Haz clic en suscribirse y toma este acto como un compromiso espiritual para seguir a Jesús. No es solo un botón, es una declaración de fe, un paso para fortalecer tu relación con Dios y para ser parte de esta comunidad que busca vivir conforme a su propósito. Activa la campanita para que cada mensaje te encuentre en el momento perfecto, justo cuando más lo necesites. Compartir este mensaje también es una forma de extender el reino de Dios. Envíalo a alguien que necesite escuchar esta verdad. Cada vez que compartes la palabra, estás sembrando una semilla que puede transformar vidas. Juntos, podemos llevar esperanza, amor y luz a un mundo que tanto lo necesita. Antes de despedirme, permíteme presentarme. Soy Josué, un apasionado seguidor de Cristo y alguien que, como tú, busca vivir cada día más cerca de Dios. Mi misión con este canal es compartir mensajes que desafíen, inspiren y fortalezcan tu fe. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por ser parte de esta comunidad. Tus comentarios, likes y el simple hecho de estar aquí significan mucho. Recuerda, este canal es más que un espacio en Internet, es un lugar donde crecemos juntos en nuestra fe. Ahora me despido, pero no sin antes decirte que no estás solo en este camino. Dios está contigo, guiándote y fortaleciéndote en cada paso. Recuerda, tú puedes ser luz en medio de las tinieblas, un instrumento poderoso en las manos de Dios. Gracias por permitirme acompañarte hoy. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.